¿Y si te dijera que esto que estás viendo es Roblox? No es una Play 5, no es un tráiler de Steam, es un juego gratuito dentro de Roblox. Y no es el único, porque hoy te voy a enseñar 5 juegos de Roblox que se ven tan bien que muchos no se creen que estén hechos en esta plataforma. Shooters realistas, terror psicológico, combates cuerpo a cuerpo, peleas de monstruos gigantes y entornos que parecen de una superproducción. Y lo mejor, todos los puedes jugar gratis. 5. Frontlines. Esto no es Call of Duty, pero si te lo enseñara sin decirte que es Roblox, apostarías dinero a que lo es. El juego se llama Frontlines y no está hecho por un estudio AAA, está hecho por usuarios. Nada más entrar te da en la cara. Los reflejos en las paredes, la iluminación dinámica, el humo, la vibración de cada disparo, los movimientos del personaje están hechos con captura de movimiento, recargas únicas para cada arma, animaciones de transición entre correr, disparar, saltar y agacharse. Todo parece cinemático. El retroceso del arma, el desenfoque al correr, no parecen de un juego gratuito. Parece un FPS de consola. Pero no solo es el gráfico, la jugabilidad también sorprende. Puedes hacer todo lo que harías en un shooter moderno, correr y deslizarte, apuntar con precisión, usar miras realistas como holográfica o térmica. Cada mapa está diseñado con pasillos de enfrentamiento, zonas abiertas, puntos de control y una ambientación alucinante. Lo mejor de todo es que no necesitas un PC gamer para jugarlo. Funciona en Roblox con un rendimiento estable incluso con ordenadores normales. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que este juego ha sido creado por una pequeña comunidad. No es oficial, no hay estudio detrás, solo talento, pasión y Roblox Studio. Y aún así ya cumple visualmente con juegos que cuestan 70 pavos. 4. The Tunnel Train, el juego de terror que no parece de Roblox. Imagínate esto, estás solo en un túnel subterráneo, sin armas, sin mapa, escuchas el rugido metálico de un tren a lo lejos y si estás en las vías te mata. Un juego de Roblox que no parece Roblox y que visualmente parece un survival horror de consola. Aquí no hay menús de colores ni música feliz. Esto es oscuro, tenso y feo, pero en el buen sentido. Feo como los pasillos de Silent Hill, como las cloacas de The Last of Us, como una pesadilla convertida en pasillo. Lo importante es el ambiente, esa sensación de que vas a morir, aunque no haya nadie delante. Un mapa subterráneo que parece sacado de Metro Exodus, pero aquí no hay pistolas, no hay HUD, no hay tutorial, solo tú y un entorno que te odia. Y si juegas con cascos, de noche y solo, a ver lo que aguantas. 3. Detroit RP, el sandbox más salvaje de Roblox. Esto no es GTA V, no es Cyberpunk, ni un tráiler de Play 5. Esto es Roblox y se llama Detroit RP. Un juego de rol ultra realista con personajes que hablan, calles vivas, tiendas abiertas. Sí, todo esto dentro de Roblox. Parece un sandbox de nueva generación. Aquí eres uno más, porque te puede atropellar un coche. Es un simulador de ciudad, pero no es de esos bonitos con luces navideñas. Es crudo, violento, real. Lo increíble de este juego es cómo se ve. Edificios con reflejos, interiores decorados, coches que brillan bajo la lluvia. No tiene HUD infantil, ni música alegre, ni colores pastel. Solo asfalto, tensión. Detroit RP no es solo un roleplay, es un golpe visual que desmonta todo lo que creías de Roblox y te lanza una pregunta. Si todo esto es posible dentro de Roblox, ¿qué excusa tienen los juegos que cuestan 70 euros y no llegan ni a la mitad? 2. Combat Warrior, el juego más brutal de Roblox. ¿Recuerdas cuando pensabas que Roblox era solo para construir casas o criar mascotas? Olvídalo. Combat Warriors no solo rompe las reglas de Roblox, las revienta con una katana en llamas y luego te lanza por los aires con una granada. Este es el juego más caótico y adictivo de toda la plataforma y visualmente es un espectáculo. Parece una mezcla entre Dark Souls, For Honor y Total Chaos. Gráficos afilados, animaciones rápidas, físicas que parecen que cada golpe se sienta brutal. Cuando matas a alguien, vuela por los aires. Aquí no hay reglas, hay trampas, katanas, todo vale y todo puede matarte. Y si te descuidas, te revientan en 3 segundos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cada partida es diferente. Un festival de destrucción, gritos y combos imposibles, que se ve como un juego indie de 20 euros y se juega como un multijugador serio. Nada de colores suaves ni skins adorables. Aquí los jugadores llevan máscaras rotas, ropa de combate y armas oxidadas.
Y prepárate, porque lo que viene ahora no es un juego, es un evento cinematográfico en forma de monstruo gigante. 1. Project Kaiju, el coloso que rompe el concepto de videojuego. Olvídate de humanos, armas o disparos. Aquí eres un monstruo, un Kaiju de 50 metros, y tu única misión es destruirlo todo. Project Kaiju no parece un juego de Roblox, parece una película de Godzilla, pero jugable. Los mapas son gigantescos, las animaciones parecen capturadas de cine, y cuando das un golpe, la cámara tiembla como si estuviera en una superproducción de Hollywood. Cada Kaiju tiene su propio estilo de lucha, puñetazos, cargas, zarpazos, explosiones de energía, y no hablamos de animaciones simples, hablamos de coreografías, de combos en el aire, de peleas que parecen sacadas de un tráiler de Pacific Rim. El sonido acompaña todo, cuando pisas retumba, cuando ruges te atraviesa el pecho, y cuando te lanzas contra otro Kaiju es como si chocaran dos planetas. Visualmente es el más impactante de este top, por escala, por diseño, por cómo hace que todo lo demás parezca pequeño. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todo esto lo está moviendo Roblox. Sí, esa plataforma gratuita. Pero después de ver esto, no hay dudas. Roblox está cambiando y algunos de sus juegos ya no tienen nada que envidiarle a una consola de nueva generación. ¿Conocen más juegos que se vean así de bien en Roblox? Ponlo en los comentarios. Y si este vídeo llega lejos, la saga continúa, porque Roblox ya no es un juego, es una plataforma y lo que están construyendo ahí es el futuro.